Muy buenas. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar un tema de la historia. Y cuando digo de la historia es porque ella es el escenario donde justamente la geopolítica asume su dimensión objetiva y real. Es decir, la historia nos recuerda que la geopolítica tiene su justificación por cuanto ella encuentra su desenvolvimiento. Este año pasado, 2014, se cumplieron los 100 años del inicio de la Gran Guerra, como le llamaron. Es decir, para esta fecha, 2015, marzo de 2015, estaríamos siendo testigos de una masacre que sacudió las estructuras del mundo entre los años 1914 y 1918. Se llaman los historiadores los 100 años de incertidumbre. La Gran Guerra, 100 años de la Gran Guerra. Fueron los elementos fundamentales, objetivos, como esas balas que disparase un terrorista serbio, quien mató pues al príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro en las calles de Sarajevo, se convirtieron pues en el detonante y en el pretexto para desencadenar ese conflicto que estremeció, repito, la conciencia de la humanidad y que provocó innumerables cantidades de muertos, heridos, destrozos del medio ambiente, de la economía y en general de la humanidad como tal. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el desenlace de ese conflicto generó no solamente la pérdida de millones de muertos, de vidas humanas, el deterioro de la economía, sino que irónicamente provocó o desencadenó en la desaparición de 4 imperios geopolíticos que tenían una presencia muy significativa en el mundo. Me refiero al Imperio Otomano, me refiero al Imperio Austrohúngaro, el germánico y al zarista, al ruso. Repito, fueron 20 millones de muertos que produjo esa guerra. Habría que hacer un ejercicio imaginativo en el sentido de buscar qué tal si tal cosa no hubiese ocurrido. Pero como no podemos recurrir a ese mecanismo, a ese esquema imaginativo, por cuanto la historia se nutre de hechos reales, es poco probable y poco convincente jugar a las probabilidades, como decía Henry Kissinger. Ella, por supuesto, porque la historia tiene sus reglas y tiene sus mecanismos y no tiene un elemento teleológico que determine su desarrollo. Solo aquellos motivados por ideologías manipuladoras que encuentran en los regímenes totalitarios para justificarlos, encuentran pues que su misión está justamente en la realización de esas realidades que se imponen en algunas partes del mundo, como es el caso del comunismo, el fascismo y el nazismo, que fueron justamente el gran resultado de del desenlace pues, de la Primera Guerra Mundial. Hay que saber, tener en claro que ese es un conflicto que desnudó el nacionalismo y que puso en evidencia pues, que los países estaban motivados por una realidad que es justamente el nacionalismo. Era un conflicto que fue buscado por todos los actores que participaron en esa misma realidad conflictiva, repito, que provocó la muerte de 20 millones de personas. Es una realidad que obligó al individuo a sacrificarse en nombre de un destino histórico como colectivo y que, bueno, la humanidad, la realidad nos mostró pues, que la humanidad comenzó a sufrir esas muertes, esas penurias, esas dificultades que se tradujeron a lo largo del siglo XX, por cuanto la Primera Guerra culmina en el 18, pero mantuvo ciertos elementos que se pusieron de nuevo en el tapete en el año 39 en adelante. Es decir, la humanidad fue obligada a participar en un conflicto que, lejos de favorecerla, lo que hizo fue contribuir aún más a aumentar los apetitos de los factores geopolíticos, particularmente de los gobernantes, quienes irresponsablemente jugaron a los dados con la posibilidad de que iban a ganar en ese conflicto.
Repito lo que dijimos hace un buen rato, era que cada actor implícito en el conflicto de la Primera Guerra Mundial buscaba la guerra porque pensaba que podía tener la posibilidad de ganar, de triunfar, de salir airoso. Sin embargo, la historia nos confirmó con sus datos científicos y nos ilustra pues que ese conflicto, lejos de contribuir a lo que ellos andaban buscando, lo que hizo fue alejarlo. Y basta con leer con detenimiento y con entusiasmo, incluso la famosa novela del escritor norteamericano Ernest Hemingway, en su famoso libro Adiós a las armas, donde él narra al drama bélico que sacudió al mundo a través de una pareja que buscaba el amor. Es significativo por cuanto ellos reflejaron, este autor reflejó esa realidad a través de estos dos personajes en la cotidianidad de millones de hogares que se vieron envueltos en ese conflicto. No significa ello que el conflicto como tal no tuviera una connotación en el empeño de los poderes coloniales por aumentar su presencia sobre otros países para fortalecer justamente su dominación, así como para distribuir lo que se llamó posteriormente las esferas de influencias. Carlos Marx, el gran teórico del comunismo y del socialismo, había profetizado, por cuanto él en sus escritos, más que todo, él fue un profeta, él había profetizado la posibilidad de que los individuos, los miembros de las comunidades, de las nacionalidades, de los estados, particularmente los europeos, es decir, el proletariado europeo, nunca iba a participar en una guerra porque ellos eran hermanos. Y se supone, según Marx, que nadie pelea contra su hermano en términos tan violentos como lo que se produjo entre el año 1914 y 1918. Marx, cuando habló de la solidaridad, del internacionalismo proletario, estaba totalmente equivocado y la guerra de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, esa que sacudió a Europa, particularmente entre 1914 y 1918, confirmó que estaba totalmente equivocado. Evidentemente, el conflicto como tal respondía a una manipulación geopolítica de cada actor, de los monarcas, de los reyes, de los hombres que gobernaban esa parte del mundo, por cuanto volcaron la idea de la nacionalidad, contrario a lo que planteaba Marx, en que los individuos debían ir al frente, por lo cual fueron obreros, intelectuales, campesinos, cantando con la alegría en la boca, cantaron loas a sus gobiernos y se esforzaron por sacrificarse en aras de su país, en aras de su patria. Por lo tanto, el esquema del internacionalismo proletario se cayó y se eliminó por completo, confirmando lo que había dicho Lord Palmerston hacía unos años atrás, cuando decía en pleno apogeo del Imperio Británico que Inglaterra, por ejemplo, no tenía amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino que lo que tenía eran intereses permanentes. Por lo tanto, en las relaciones internacionales, cosa que lo deben aprender algunos en este mundo, en las relaciones internacionales no existe hermandad, sino que existe un interés. En el siglo XXI aún tenemos personajes que se aferran y se amoldan a un esquema fraternal, obviando que esa fue una pretendida ilusión de Marx, pero que hoy en día, en el siglo XX, desde el siglo XX en adelante y en lo que va del siglo XXI, está demostrando que eso está equivocado. Este conflicto entre 1914 y 1918 confirmó a su vez, repito, no solamente el derrumbe de estos cuatro imperios, sino que se confirmó la aspiración y el deseo y el sueño de muchos pueblos de reafirmar su nacionalidad constituyéndose un Estado. Es el caso de Checoslovaquia, es el caso de Yugoslavia, es el caso del engrandecimiento de Rumanía, es el caso del engrandecimiento de Bulgaria, es el caso pues de la división fronteriza y el establecimiento de puntos entre Italia y la antigua, después posteriormente Yugoslavia, con Austria. En fin de cuentas, eso fue todo el gran resultado de la Primera Guerra Mundial. Repito, estos fueron los imperios que perdieron vigencia, el austrohúngaro,
el polaco, el otomano, el zarista, el ruso y el germánico. Ellos, particularmente el austrohúngaro, exudaba una gran tensión al interior y por ello es que llama la atención que lo que hizo Gabriel Princip, es decir, el terrorista serbio que mató al archiduque Francisco Ferdinand en las calles de Sarajevo, que él fue el gran detonante de ese conflicto, era porque Yugoslavia, en ese entonces no era Yugoslavia, sino que eran posesiones del Imperio Austrohúngaro, estaban agotadas por las tensiones y quizá en un arrebato nacionalista por parte de este joven terrorista desencadenó un conflicto por cuanto el Imperio Austrohúngaro exigió de Serbia una respuesta ante el asesinato del príncipe heredero y de su esposa, lo que obligó a Rusia a participar en la guerra enfrentándose a Alemania, porque Alemania protegía a los imperios centrales, al imperio austrohúngaro, desencadenándose la gran guerra que sacudió, repito, a las estructuras del mundo y particularmente de Europa. Repito, ese es un conflicto que al finalizar, lo único que dejó, aparte de la constitución de algunos países, como repito, como la Yugoslavia, que significa eslavos del sur, como la República Checo-Eslovaca, que era la unión de Checa con los eslovacos, la conformación de una Polonia relativamente satisfecha con el reparto territorial, el engrandecimiento de Rumanía, el engrandecimiento de Bulgaria, en detrimento de otros factores, pero lo significativo de todo es que dejó latente un sentimiento montado sobre el nacionalismo que desencadenó en las tres grandes ideologías que sacudieron las estructuras de todo el siglo XX. Me refiero al fascismo, al nazismo y al comunismo. La Primera Guerra Mundial desencadenó, repito, con el desenlace de estos grandes imperios. Rusia deja de ser el gran imperio y se convierte en la Unión Soviética, ideologizando su política exterior a partir de una visión del comunismo y del socialismo, extendiéndolo incluso por la fuerza sobre los restos del viejo imperio zarista. Se constituye entonces en el año 1921 la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se pretendió ejercer una presión sobre Hungría para construir el socialismo en Hungría, proyecto que fue muy efímero, duró pocos meses, por cuanto la visión estatista, expropiadora de la dirigencia del Partido Comunista encabezado por el gran dirigente comunista húngaro Béla Kun, incluso con Lukács y Rákosi, mostraron una apasionada visión estatista expropiadora, obviando pues que la realidad húngara era totalmente distinta a la realidad rusa. Copiaron el esquema ruso y provocaron pues que Hungría se encontrara inmersa en una guerra civil que fue, vamos a decir, atenuada por una invasión de algunos países vecinos para evitar justamente el fortalecimiento de un régimen comunista en Budapest, en Hungría. Esas tres ideologías, el fascismo, el comunismo y el nazismo, fueron derrotadas por la historia. El comunismo duró 71 años, por ejemplo. Es que lo que llamaba, creo que comenté en alguna ocasión, el famoso historiador inglés Eric Hobsbawm, el siglo corto, porque durante ese siglo, esos 71 años que duró la Unión Soviética, que duró el comunismo en general, fue un siglo de muchas tensiones, pero también fue un siglo de grandes adelantos. Y bueno, y el siglo calendarístico, el siglo XX, se vio normalmente su realidad mostrando las variantes, las condiciones propias de un siglo que esperaba que las cosas tuvieran su desenlace como en efecto lo tuvo. Queda que una que otra por allí versión tropicalizada, socialista, comunista, expropiadora, confiscadora, pero que evidentemente a la historia le pasará factura tarde o temprano, como lo ha hecho en otros países. Ahora bien, en tanto que el fascismo y el comunismo, el nazismo y el fascismo están prácticamente mostrando una gran debilidad cada vez más. Hay, de todos modos, en la Europa del siglo XXI, a partir del proceso de globalización que ha ido integrando a la Europa en torno a un modelo económico específico, en torno a un conjunto de instituciones comunes para todos los miembros de la Unión Europea, que Alemania aparece como la gran ganadora del proceso de globalización en Europa, justamente con la Unión Europea, por cuanto Alemania hoy en día es mucho más fuerte desde el punto de vista económico que cuando
la Primera Guerra Mundial e incluso después cuando Hitler vino al poder. Hoy en día la influencia alemana va desde Portugal hasta Rusia. Hay algunos europeos que no les gusta y quizás el ejemplo de Grecia es el mejor. ¿Por qué? Porque acusan a Grecia, a Alemania de ser el gran factor que estimula el empobrecimiento de ciertos países para satisfacer las demandas de un modelo de economía que solo en Alemania ha sido posible, o quizás eventualmente en Francia, pero, repito, acusan a Alemania de ser la gran amenaza para esta Europa que se mueve con grandes dificultades porque se mueve justamente de conformidad, y valga la expresión de Felipe González, de conformidad con varias velocidades. Están presentes, por ejemplo, los resultados electorales recientes, donde los factores nacionalistas han ido cobrando una gran fuerza, enseñándole los dientes a Alemania, como diciéndole, ustedes no son los llamados a garantizar la unidad de la Unión Europea, porque hay que tomar en cuenta, dicen ellos, las posiciones, las posturas, las ideas que emanan de los otros países, quienes no tienen el mismo músculo, no tienen la misma fuerza que una Alemania, pero tienen una presencia activa en Europa, y quizá por ello es que en Grecia se impuso el movimiento Syriza, encabezado por Alexandra Tsipras, de quien estuvimos hablando recientemente, pero y que también apunta a la posibilidad de que en España surja el modelo encabezado por el grupo Podemos, los cuales daría con el traste con algunas de las variantes que tiene pensado instaurar el núcleo dirigente de la Unión Europea, encabezado por Alemania, para poner orden en las finanzas de toda la Unión Europea. El odio nacionalista está presente, todavía no lo hemos visto que se haya borrado, por mucho que desde el punto de vista del idealismo algunos planteen la posibilidad de que en efecto ya el nacionalismo murió. Por el contrario, hoy en día muchos países están viendo a través del retrovisor a su pasado, a su historia, y buscan de alguna manera dominar, obscurecer el grado de incertidumbre mediante la imposición de posturas nacionalistas. Alemania hoy en día pasa a ser el Estado fuerte, el Estado que domina el paradigma y que se impone en la economía de esos países, pero también genera rechazos y muchos países manifiestan una gran distancia. Ahí está el otro factor, que es Rusia. Rusia juega un papel determinante en esa Europa que no es la misma Unión Europea, pero Rusia, que no cuenta con el aval, que no cuenta con el acuerdo de esa Unión Europea por cuanto tiene sus propias cuentas, y quizás el drama de Ucrania con Crimea lo confirma, es un elemento que tiene que tomar en cuenta tanto Alemania como la Unión Europea. Repetimos, no todo está fácil. Fueron 100 años de una guerra que se cumplieron el año pasado, el inicio de la guerra. Hoy estaríamos conmemorando el desarrollo de ese conflicto, y quizás lo estamos conmemorando con unos elementos que comienzan a enturbiar la realidad europea. Léase el caso ruso-ucraniano, que supuestamente estaban agotadas todas las instancias bélicas. Sin embargo, la historia, como dice Hegel, con sus juegos históricos y de picardía, introduce elementos y variables que hoy no los coloca, y el conflicto ruso-ucraniano ya lleva casi 7.000 muertos, y Europa no tiene una palabra que decir, y Estados Unidos, que encabeza el atlantismo frente a Rusia, pretende de la Europa que se conjuguen con ellos un conjunto de esfuerzos para enfrentar a Eurasia, que es lo que en última instancia está representando Rusia en estos momentos. Europa por ahora no tiene palabras, sigue estando como desesperada, pero muy preocupada por cuanto están conmemorando 100 años de un conflicto que estremeció las estructuras del mundo, y justamente en estos momentos se están produciendo combates, se están produciendo derrame de sangre, de vidas humanas, lo que nos hace pensar que hay que buscar una solución pacífica, una solución diplomática, para lo cual, repito, Europa, creo personalmente, no está preparada. Los Estados Unidos han ido un poco más adelante, sin embargo, ahí está Rusia, ya tomó su posición sobre Crimea, y vamos a ver qué va a pasar más adelante. Mientras tanto, en una próxima oportunidad seguiremos conversando. Hasta luego, hasta un próximo encuentro en Geopolítica 2.0.